es la ortoqueratología? Nos suena a veces un poquitito curiosa esa palabra, entonces expliquemos en palabras sencillas. La ortoqueratología es un tratamiento, se compone en dos palabras. Orto, como decir ortodoncia, como decir ortóptica, que lo que necesitamos es poner algo en su lugar, en este caso la parte de la visión, que es como decir alinear, como es decir ponerlo en donde va. Y queratología, que eso va de la rama del estudio de la córnea. La córnea es la parte, digamos, es como decir la ventanita del ojo. Nosotros tenemos la parte blanca del ojo, tenemos la parte de color, que es el iris, y delante tenemos un lente transparente. Casi nadie lo conoce, solamente las personas que estamos en el lado de la salud, porque como es transparente no se ve. Pero es un lente súper importante porque es un lente que tiene la mayor potencia del ojo. El ojo de pronto tiene más o menos unas 60 dioptrías, que es la unidad de medida que utilizamos, y solo la córnea representa entre 40 y 45 dioptrías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas que tienen miopía tienen un ojo o que es más grande o que es más curvo. Y por medio de un lente de contacto especializado podemos moldear la córnea. Así como las personas por medio de presión se arreglan los dientes que tienen desalineados, por medio de presión en lente de contacto podemos hacer que los ojos cambien su refracción, es decir, su graduación, su medida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona se va a dormir en la noche y yo le digo a los pacientes, esto es como la pijama de los ojos. Entonces usted llega, se pone el lente de contacto, después de ya haberse lavado los dientes, empijamado de toda la cosa, se pone los lentecitos de contacto y se va a dormir. Ese lente le va a moldear la córnea, la persona duerme tranquilamente, el lente no es molesto, es un lente personalizado, es diseñado para las características del ojo de la persona. Y cuando la persona se levanta a la mañana siguiente, entonces se va a retirar este lente de contacto. Dependiendo de su grado de miopía, si es muy pequeñito, pues es muy rápidamente que se van a ver los resultados. Si es una miopía moderada, un poquito más, y si es ya más alta, en un poco más de días, llegará un momento donde la persona va a tener su visión adecuada, por ejemplo un 20/20, sin necesidad de usar ni anteojos ni lentes de contacto durante el día. Tal vez una de las preguntas más importantes de los pacientes es, ¿sabe? Un lente de contacto para dormir, ¿eso no me hará daño? En buen principio va como en contra de lo que la mayoría de las veces los profesionales en salud recomendamos. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos gusta que las personas duerman con los lentes de contacto, pero los lentes de contacto de día. Es que la mayoría de los lentes de contacto se usan durante el día. Entonces imagínese una persona que, por ejemplo, usa el lente de contacto del tradicional, el que ustedes están imaginando y que han escuchado. Ese tipo de personas se levanta en la mañana, se pone el lente de contacto y sale a trabajar y hace el estudio, las cosas cotidianas, y en la noche, cuando regresa, debe de quitarse el lente de contacto. Esto es por un tema de salud en el ojo, porque si el ojo tiene el lente de contacto muchas horas, va a tener problemas, va a tener cansancio, un poquito de fatiga, resequedad, y también hay una disminución de la oxigenación del ojo. Ahora, en sí, doctor, ¿qué es el proceso que el lente de contacto realiza en la córnea? Lo que sucede es que la córnea tiene una curvatura, y lo que pasa es que si aumentamos la curvatura del ojo, en una persona miope nos va a aumentar su miopía. Pero si disminuimos la curvatura, es decir, si la aplanamos, para decirlo en ticos, si la aplastamos, entonces al disminuir esa curvatura, vamos a lograr que las dioptrías vayan cediendo, vayan disminuyendo. La diferencia, digamos, entre una cirugía refractiva y un proceso reversible, como lo es la ortoqueratología, es precisamente que en la cirugía refractiva hay una disminución permanente del grosor de la córnea. Expliquemos un poquito esta diferencia. Lo vemos a nivel del tratamiento, lo que busca ópticamente es muy similar, porque lo que se busca tanto en la cirugía como en la ortoqueratología es aplanar el centro de la córnea, con la diferencia que un láser lo que hace es que desgasta el tejido y con él entonces perdemos tejido, la córnea se hace más delgada y se hace más débil. ¿Cómo podemos explicarle a las personas esto? ¿Es un proceso reversible? ¿Cuánto tiempo se necesita para crear el efecto? Si es reversible, eso podemos verlo como una ventaja o como una desventaja, dependiendo de cómo lo queramos ver. Esto porque el ojo cambia en el tiempo y entonces ustedes han visto que una persona un año puede tener un poquito más de graduación, un año puede tener un poquito menos.
La ortoqueratología básicamente lo que se ha visto en el tiempo o lo que se vio es que habían personas que no eran candidatas para la cirugía y entonces ahí fue donde se les diseñó la alternativa. La ventaja de la ortoqueratología es que ha sido un éxito para los muchachos porque se empezó a aplicar en niños y se empezaron a dar cuenta de algo muy curioso. Empezaron a ver personas que usaban anteojos, personas que usaban lentes de contacto de los tradicionales, personas que se habían operado y personas que usaban ortoqueratología. Y las personas que usaban ortoqueratología, resulta que su miopía se redujo el crecimiento. Sí, hay una diferencia entonces entre la ortoqueratología para corregir la visión y otra para controlar la miopía. La miopía es una pandemia y no es de ahora, es algo desde hace mucho tiempo, porque actualmente a nivel mundial ya una persona de cada 3 ya es miope. Entonces, control de miopía, sí, existen dos tipos no es lo mismo decir ortoqueratología a decir control de miopía. Ya existen tipos de lentes de contacto de ortoqueratología solo para tratar miopía, para miopía con astigmatismo, y existen lentes que están diseñados para control de miopía. ¿Qué deben de hacer las personas? ¿Quiénes son primero los candidatos y qué deben de hacer para optar por un tratamiento como este? Para yo poder hacer ortoqueratología necesito tener un ojo sano, eso es súper importante. Si el ojo tiene, por ejemplo, digamos un queratocono, ya no es el mejor candidato. Si la persona tiene una erosión corneal, es decir, una erosión corneal o un traumatismo corneal, una cicatriz, de pronto no va a ser la persona más indicada. Para mí es súper importante una valoración que incluye una especie de como medio entrevista, porque uno necesita saber qué es lo que hace el paciente. ¿A quién debe acudir entonces una persona para poder realizarse un tratamiento de ortoca o ortoqueratología? ¿Cuáles son los estudios que se le deben de realizar a una persona? Sí, bueno, para ortoqueratología tiene que ir donde una persona que sea contactóloga, pero que además tenga certificación en ortoqueratología, que eso es como decir una subespecialidad de la contactología. Es indispensable realizar una topografía corneal, porque es como decir el mapa de la superficie con la que vamos a trabajar para poder hacer el diseño personalizado de la corrección de su miopía. Las personas deben de utilizar el tratamiento todas las noches o, pensando que las personas duerman en la noche, ¿verdad? Y que duerman de manera continua 6 a 8 horas, o llega un punto en el que el efecto es tal que tienen que usar el tratamiento cada 3 días o cada semana. Siempre le digo a los pacientes, vamos a dormir con los lentes de 3 meses a 6 meses todas las noches. Entonces, después de 3 a 6 meses, dependiendo de la potencia de la miopía, principalmente en miopías bajas, yo ya le puedo decir al paciente, podemos hacer descansos. ¿Qué es ese descanso? Yo le digo al paciente, por ejemplo, si usted el fin de semana va a estar en una actividad muy de casa, muy de estar de no salir mucho, hágame una prueba de viernes a sábado, de sábado a domingo, no me duerma con el lente de contacto y me dice cómo se siente. Y entonces el paciente me dice, viera que dormí sin el lente de contacto y al día siguiente pasé bastante bien. Entonces ya yo le digo a las personas, ok, empecemos a no dormir con el lente de contacto una vez por semana. ¿Qué podríamos decir de este tratamiento tan novedoso y qué podría tener que ver, por ejemplo, con toda esta situación en el contexto que estamos viviendo de pandemia? ¿Podría haber algún riesgo al utilizar ortoqueratología y, tener algún contacto con alguna persona positiva por coronavirus? Si una persona estornuda, estando o no estando con lente de contacto, yo voy a tener riesgo. Por ejemplo, si una persona está contagiada, voy a tener riesgo, tenga o no tenga lente de contacto. Ya salieron publicaciones en España en donde indican que realmente la persona que utiliza lente de contacto no va a tener más riesgo de contagiarse de una persona que no lo tiene. Doctor, ¿qué podríamos decirle a todas las personas que después de haber utilizado un tratamiento de ortoqueratología quieren optar por una cirugía refractiva? Hay gente que cree
que la ortoqueratología y la cirugía láser son como antagónicos, como que son competencia, pero viéndolo de una manera desde el punto de vista del control de miopía, son complementarias. Algo que muchas personas preguntan, ¿es un tratamiento costoso? El tratamiento en sí es mucho menos, tiene un valor mucho más bajo que una cirugía refractiva, pero sí tiene un valor más alto que un anteojo o que un lente de contacto de los comerciales. Doctor, ¿qué podríamos concluir? ¿Cuáles son sus últimas palabras para que todas las personas se animen a optar por este tratamiento tan curioso y también tan bueno, tan importante de saber? La mejor publicidad te la puede dar el paciente que ya lo ha utilizado y que ya ha comprobado que lo que el especialista dice es cierto. Sin embargo, es un tratamiento que en el país es relativamente novedoso y que todavía no hay tantas personas que lo han adquirido. Este tratamiento yo me certifiqué en el año 2009 aproximadamente, entonces tenemos 11 años de tenerlo y todavía no se ha masificado tanto como otros procedimientos. Verlo como una alternativa más, como algo positivo, que busquen un especialista, que el especialista les tenga la paciencia y que les explique y que les saque todas las dudas y también que sepan que hay personas que sí son candidatas y que otras no son candidatas. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en este tema tan importante, tan novedoso. Para servirle y encantado de la invitación y bueno, estamos para cuando desean cualquier cosita.